Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ahora los que se conectaron temprano los recibimos con música. Hola Mariana, buenos días. Hola Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos acompañan? Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo webinario del año. Y bueno, no me acuerdo si en la sesión pasada les platicamos de nuestro nuevo podcast, pero bueno, Mariana, tú eres la encargada. Pues ya llevamos, déjenos platicarles que ya llevamos 5 episodios. Hoy salió el quinto episodio de nuestro podcast, La Voz de los Tribunales, y pues queremos preguntarles igual si nos quieren decir en los comentarios, si ustedes han tenido oportunidad de escucharlo, qué les ha parecido. La verdad es que somos nuevas en esto, ¿no? Apenas estamos incursionando en este tema, pues, de los podcasts, de los episodios, y nos gustaría mucho conocer sus comentarios, que nos dieran retroalimentación y saber qué les parece. Sí, ahorita en un momentito les vamos a mandar la liga del podcast para que se puedan conectar y lo puedan pues escuchar. La idea de este podcast es que cada semana puedan escuchar los comentarios que hacemos Mariana y yo sobre los criterios que se publican semana con semana, ¿no? Porque bueno, en esta edición del mes nos ayuda a platicar con más detalle los criterios, pero la idea del podcast es que cada semana puedan estar al día en las publicaciones. Cada vez lo estamos tratando de hacer más ágil y bueno, estamos en ese proceso. Nos encantaría poder conocer si les gusta, si no les gusta, como que se puede mejorar. Entonces, también aquí pueden ver el correo, nos pueden escribir en el correo y lo publicamos en las redes del despacho de PDA. Entonces, ahí igual lo van a poder, ahí nos pueden dar sus comentarios también y los vamos a recibir. Sí, Y pues la idea bueno, es que estén al día en todo, ¿no? No se tengan que esperar un mes para escuchar los criterios que fueron saliendo, así que ahí tienen la opción para escucharlo ya sea de camino al trabajo o cuando ustedes tengan un espacio. buenísimo. Pues les vamos a platicar 3 tesis en materia fiscal. Las dos primeras tienen que ver con este tema no solo de empresas fantasma, facturas falsas, y también qué pasa cuando otro concepto importante, otros dos conceptos importantes que se han tratado mucho en la práctica fiscal, que es la materialidad de las operaciones, y la otra es la fecha cierta de actos jurídicos. Y en este caso se trata de un contrato. Hay una tesis estoy casi segura que es de la primera sala, en donde se determinó que, bueno, de la ministra Yasmín, eso sí estoy segura, donde se analizó en qué caso se considera que un acto tiene una fecha cierta y bueno, y son como tres aspectos que se analizaron en la materia civil, pero se han aplicado también en la parte fiscal respecto del SAT. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, puede ser que yo recibí muchos depósitos en mi cuenta, ¿no? Y no los declaré como ingreso. Entonces, ¿cuál era la práctica que a veces sucedía, ¿no? Que se ha presentado. Yo tengo esos depósitos, no los declaré como ingreso, el SAT me revisa mi contabilidad y mis estados de cuenta y me dice, oye, por ejemplo, ¿por qué Mariana te depositó todo ese dinero, no? Entonces, la respuesta o la defensa que hacían los particulares es, no, bueno, es que esto es un préstamo. Y el SAT decía, bueno, pues si es un préstamo, muéstrame el contrato que realmente avale ese préstamo, ¿no? Entonces, al ser contratos pues que no se firman ante notario público, se presentaban un contrato que habíamos hecho en ese momento Mariana y yo, ¿no? Para justificarle al SAT eh, estos depósitos, pero por supuesto pues que eran la fecha
no era realmente la de, íbamos a poner ahí en el contrato la fecha en que se hicieron los depósitos o una fecha anterior, pero no había forma de verificar que efectivamente el contrato se hubiera firmado en ese momento. De ahí un poco darles el contexto de las dificultades que se han presentado en el tema de fecha cierta. En la tesis de la primera sala, dicen, bueno, hay 3 momentos en donde definitivamente hay fecha cierta, ¿no? O sea, cuando se muere uno de los contratantes, entonces ahí sí sabemos que, o sea, en ese momento vamos a tomar como fecha cierta el de, por ejemplo, de un contrato, que fuera un contrato privado, si se va ante notario público bueno, y se hace la protocolización, pues efectivamente es ese caso. Pero en el supuesto en que no, pues queda esta duda si la fecha que tiene el contrato realmente es la fecha de la firma. Y este caso tiene algo que ver. Entre 2 personas se realizó un contrato de compraventa de palabra de un bien inmueble, de una casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariana, yo te vendo mi casa, pero no vamos a formalizarlo con una escritura pública. En el segundo momento, inició un juicio civil para que se reconozca esta enajenación, ¿no? Esta compraventa. Y se está en este proceso, se está llevando el juicio civil para reconocer la compraventa de palabra. Y en ese momento yo, que fui la vendedora, me busca el SAT por un crédito fiscal y embarga el bien inmueble, porque todavía está mi nombre, porque no se hizo la compraventa con todas las formalidades que exige la ley, pero realmente pues quien es la poseedora y la propietaria, bueno, la propietaria derivado de un contrato privado de compraventa es Mariana, ¿no? Entonces Mariana se duele de esto y bueno, dice, oye, ¿cómo vienen a mí, me embargan el bien que yo ya compré aún de palabra? Y Mariana, y en un tercer momento se dicta la sentencia en primera instancia en el juicio civil diciendo si efectivamente esta compraventa se llevó a cabo. Pero como les digo, la sentencia en el juicio civil se dictó después del embargo. Entonces Mariana va al amparo para decir, oye, SAT, a mí no me debiste de haber embargado este bien porque ya es mío, es de mi propiedad y tan es así que se reconoció en un juicio ordinario civil. Lo que se resolvió en amparo es que a pesar de que se había seguido este trámite del juicio civil, no se puede considerar como fecha cierta del contrato el momento en el que nosotros firmamos ese contrato de compra-venta, sino que la fecha cierta se va a tener en la del momento en que se dictó la sentencia en el juicio civil. Y como este momento fue posterior al embargo, el criterio fue, Mariana, tú no puedes venir al amparo para tratar de defenderte de este embargo porque no tienes legitimidad para hacerlo, porque no hay porque el embargo realmente se realizó en el momento en el que el bien todavía se consideraba como dentro de mi propiedad, yo que soy la deudora. La verdad está un poquito complicado, espero que se los haya podido explicar. Si ustedes leen la tesis, les puede como ayudar mucho a complementarlo, pero lo que sí es evidente es que esta tesis tiene relación con la parte de la fecha cierta, que es un gran tema en la práctica fiscal. No sé si tú quieras agregar algo sobre esta tesis, Mariana. Sí, pues yo creo que nada más señalar que tienen un riesgo cuando se realizan compraventas de palabra y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Sobre todo tratándose de bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles pues deben de tener una mayor formalización, la compraventa de los mismos, para que puedan surtir efectos contra terceros. Y en este caso lo que vemos es precisamente el riesgo que se corrió y pues bueno, lo que sucedió. Entonces,
aun cuando es sencillo hacer compraventas de palabra, sí quedas desprotegido como comprador de ese bien, y pues hay que tenerlo en consideración. Y igual en materia fiscal, les queremos platicar de este otro caso. Dio lugar a una tesis aislada, fue resuelta por un tribunal colegiado y en este caso se analiza dos temas, pues la verdad que muy relevantes. El primero de ellos es la materialidad de las operaciones y el segundo de ellos, pues bueno, son las facturas falsas o las facturas emitidas por empresas fantasma, que como ustedes saben, este tipo de facturas son las que emiten los contribuyentes listados por el SAT en relación con el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, cuando se determina que son contribuyentes con actividades pues inexistentes o que están como no localizados, ¿no? Entonces, en este caso se trata de una empresa que dio efectos fiscales precisamente a una factura o a varias facturas emitidas por una empresa o un contribuyente que fue listado en el 69b. Entonces, qué es lo que sucede? Esta empresa tiene que defender pues la materialidad de las operaciones, tiene que acreditar que efectivamente sí se llevaron a cabo y que no solamente fueron facturas falsas. Y para ello lo que hizo fue presentar estados de cuenta, registros contables, y lo que sucedió es que le dijeron que no era suficiente presentar estos estados de cuenta y estos registros contables para acreditar la materialidad de las operaciones. Y es un criterio relevante porque habla de esta carga probatoria que tiene la persona o el contribuyente que da uso a estas facturas falsas, en tanto que debe de demostrar que las operaciones que están dentro de esas facturas realmente se llevaron a cabo. Y eso es un poco de lo que quiere o lo que significa esta materialidad de las operaciones. No solo es o no se limita a acreditar que hubo un pago, ¿no? Que de tu cuenta bancaria se transfirió el dinero a ese proveedor o a ese prestador de servicios, sino que lo que realmente se debe de probar es que esas operaciones efectivamente se llevaron a cabo. Y Denise es experta en este tema de la materialidad y no sé tú, Denise, si quieras añadir algo más. Sí, el problema y de hecho el concepto materialidad de las operaciones ni siquiera está regulado en la legislación, ¿no? Tendría que ser en el Código Fiscal, pero no hay un artículo que diga el contribuyente podrá probar la materialidad de las operaciones con los siguientes documentos o con la siguiente información. Esto más bien deriva de la práctica que tiene el SAT al momento de realizar los actos de fiscalización, en donde le dice, bueno, yo detecté que tú recibiste estas facturas, que las emitió un EFO, una empresa fantasma, entonces dame, hay casos que nosotros hemos visto en el despacho donde el SAT solicita, no se pueden imaginar la cantidad de documentos que se les requieren a los contribuyentes que están siendo revisados para que el SAT determine si sí se llevaron las operaciones o no. Y además el segundo tema, pues es que queda discrecionalidad del SAT el definir o determinar si el contribuyente sí pudo probar o no que se llevaron a cabo. Lo que sí podemos sugerir como un tema de una buena práctica, no que se desprenda de la ley, sino pues de lo que hemos visto nosotros en el día a día, es el documentar de la mejor manera posible cuando se contratan servicios, sobre todo cuando se contratan servicios, porque ahí es bien difícil probar la materialidad, ¿no? Y número dos, pues si se adquieren bienes, pues tener fotos, tener como toda la parte de la entrada al almacén, tener fotos de los bienes, por ejemplo, en las oficinas, en las empresas. De alguna manera, si no se tiene como un sistema pues muy desarrollado, sí tener como toda esta documentación para poder atenuar los riesgos de una revisión por parte del SAT en este tema.
Y la última tesis en materia fiscal se refiere al delito de defraudación fiscal equiparada, que este delito está definido en el artículo 109 del Código Fiscal y dice, bueno, además de la definición de la defraudación fiscal en estricto sentido, también se considerará que cometen estos delitos quienes realicen ciertas acciones. Y este tipo penal o esta tesis que es de la, perdón, esta jurisprudencia que es de la primera sala, analizó un supuesto en el que se comete este delito por declarar en las declaraciones fiscales omitir información o bien cuando el contribuyente declara ingresos menores a los que realmente tuvo, ¿no? En un periodo. Esa es otra forma de cometer el delito de defraudación fiscal. Si el SAT advierte que tu contribuyente hiciste tu declaración, pero no incluiste todos los ingresos que realmente tuviste, ¿no? Entonces, en este caso, el contribuyente impugnó la constitucionalidad de este artículo por la forma en la que está redactada en el Código Fiscal, diciendo que violaba el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Pues en materia penal, cuando se define un tipo penal, se tienen que en la propia ley definirse todos los elementos del tipo, ¿no? Sujeto, objeto, etcétera. Y a lo que concluyó la primera sala es que este artículo no viola tales principios y el planteamiento era en el sentido que el artículo 109 fracción 1, perdón, o fracción primera, no especifica qué tipo de declaraciones se refiere, por ejemplo, si es la declaración anual, si son las declaraciones provisionales, si son las declaraciones informativas, etcétera. Entonces dice, bueno, como el artículo no me define a qué declaraciones se refiere o a la temporalidad, o sea, cuáles son las que se refiere, si a la anual, si a las provisionales, por esta razón yo considero que se viola este derecho, ¿no? O este derecho de la exacta aplicación en la ley penal. Y la conclusión de la primera sala es en el sentido de decir, bueno, estos aspectos están, se refieren a la materia fiscal, están definidos en la legislación fiscal y no tienen que estar especificados de manera de detalle en la definición del tipo penal. Por lo tanto, no hay una violación a este derecho y bueno, este tipo penal es constitucional. No sé, Mariana, si quieres como tocar algo más de esta tesis o ya nos vamos a la materia civil. No, yo creo que podemos ir avanzando porque tenemos muchos criterios interesantes que les queremos compartir. Y bueno, ahora pasamos a la materia civil, cambiando completamente de tema. Y les traemos este caso muy interesante que llegó a la primera sala y se resolvió, bueno, y se emitieron jurisprudencias. Y déjenme les cuento los hechos de este caso. Se trataba de una pareja del mismo sexo que llevaba 12 años junta y uno de los miembros de esta pareja fallece. Al parecer padecía de una enfermedad incurable. No señalan en el criterio cuál era esta enfermedad. Y bueno, pues entonces se abre la herencia o la sucesión de esta persona que acaba de fallecer. Y pues su pareja solicita que sea reconocido primero como concubino y en segundo lugar como heredero. Esto fue en el Estado de México, que ustedes saben que no tiene mucho tiempo en que se reconoció el matrimonio igualitario en este estado. Y pues bueno, si se reconoce el matrimonio igualitario, pues se abre también al concubinato, ¿no? Y entonces, a la hora de que esta persona desea ser reconocido como concubino y como heredero, los padres de la persona que había fallecido pues se niegan y dicen que o argumentan en juicio que no puede ser reconocido como heredero ni como concubino, más bien como concubino, en tanto que pues su pareja padecía una enfermedad incurable, contagiosa, y que eso está considerado como un impedimento dentro del Código Civil del Estado de México
para que pueda formarse un matrimonio y por vía de consecuencia para que se pueda reconocer un concubinato. Entonces, pues es muy interesante lo que se analiza en este caso porque trae muchos como elementos, ¿no? Primero es esta relación del matrimonio, el concubinato, después es este elemento de las parejas del mismo sexo, este tema del derecho a la salud por parte de se puede o no se puede contraer o formalizar una relación con una persona que tiene una enfermedad contagiosa e incurable y probablemente hereditaria, ¿no? Bueno, contagiosa en ese sentido. Y lo que se resuelve por parte de la primera sala es, primero, que el impedimento, como estaba redactado en el Código del Estado de México, no es discriminatorio, es decir, no refiere o no aplica solamente a parejas que sean del mismo sexo, sino que está redactada en términos neutros, como aquí podemos ver en el rubro de la tesis. Entonces, pues bueno, sobre este elemento no le dan la razón a la persona que acude al juicio, pero también se analiza, bueno, aquí podemos ver cómo dice que esas enfermedades no hacen depender de la preferencia o identidad sexual de las personas, aplica a todo tipo de parejas. Y después analiza el impedimento para ver si transgrede o no transgrede el derecho a la salud y a la libre personalidad. Y lo que analiza, aquí se hace un estándar de escrutinio estricto respecto de este impedimento, que como ustedes saben es un nivel más a detalle de la constitucionalidad de un impedimento, sobre todo por estas características de la persona que acudió, que puede ser considerada como un grupo vulnerable por sus preferencias. Y se analiza en este caso el impedimento y dicen que sí transgrede el derecho a la salud y a el libre desarrollo de la personalidad. Si bien pudiera parecer de primera instancia que la finalidad de este impedimento es proteger el derecho a la salud de la persona que está contrayendo matrimonio o está en concubinato con quien tiene la enfermedad o padece esta enfermedad crónica e incurable, en realidad es que se está afectando el derecho a la salud y a libre personalidad porque se le impide pues seguir su plan de vida conforme él lo está deseando, ¿no? Y también se afecta su derecho a la salud en tanto, pues este impedimento no le deja pues gozar de bienestar, incluso mental, al hacer estas limitaciones a su plan de vida. Aquí justo podemos ver que se vincula con el bienestar mental y emocional de las personas, por tanto, con el derecho a la salud. Entonces, como ustedes pueden ver, el estándar de análisis de constitucionalidad pues es mucho más profundo que en otro tipo de casos. Y después se analiza también en el Código del Estado de México, decían que este impedimento podía sortearse siempre y cuando se diera el consentimiento, fuera expresado de forma escrita por la pareja, ¿no? Como conozco este impedimento, pero aún así es mi voluntad contraer matrimonio o es mi voluntad estar en concubinato. Entonces, lo que analiza la primera sala es que este requisito de que el consentimiento sea expresado de forma escrita es excesivo, ya que no reconoce todas las otras formas en que puede expresarse el consentimiento. Ahora, si nosotros pensamos en el matrimonio, pues tal vez sí podría ser más evidente que haya, como es una institución formal, que sea dado por escrito el consentimiento, pero en el concubinato, en donde no hay ninguna formalidad como lo tiene la institución del matrimonio, pues es excesivo que se establezca esta única forma para dar el consentimiento. Y es muy relevante porque aquí dice que incluso este consentimiento puede ser otorgado de forma tácita, ¿no? Que esta relación que tuvieron durante 12 años, pues se puede entender como un consentimiento tácito al analizar los hechos de esta duración de la relación en concubinato, ¿no? Entonces, esto es otro tema que analiza la primera sala y pues bueno, no queríamos dejar de comentarles este tema. No sé, Denis, si tú quieras igual comentar algo. Sí, al final lo que concluye la primera sala es en el sentido de decir, este tema que se habla como de este impedimento para
contraer matrimonio o estar en concubinato con alguien que tenga, vamos a decir, VIH o ya SIDA, no se puede considerar como una limitación para tener acceso a otros derechos, que en este caso era poder ser reconocido como heredero, ¿no? Dentro de la sucesión. Y ese es ya el cierre que hace la primera sala, después de hacer todo el análisis que explicó muy, muy bien Mariana. Dice, bueno, como conclusión, en este caso sí se tiene que reconocer el concubinato y por lo tanto la pareja se le va a reconocer como un heredero más. Además, en este caso eran los padres por ley eran los padres de la persona que falleció los únicos herederos, pero dice, también se tiene que incluir a la pareja porque por todo el análisis anterior, efectivamente hubo un concubinato y de esta forma tiene el derecho. Entonces, como un tema que nace, ¿no? En la parte de determinar si hay un concubinato, trasciende al momento ya de la herencia, ¿no? Como en estos dos momentos cuando estudiábamos derecho civil, que estudias primero el matrimonio y después la sucesión, pues aquí se conectan de una manera bien interesante estas dos figuras del derecho civil. Y el otro aspecto que también tiene que ver pues, con el derecho de las personas, y vemos situaciones que la verdad antes no se presentaban, se trata de dos hermanos que viven en Chihuahua y lo relevante es porque se refiere al Código Civil de este estado, van a un juicio civil demandando la cancelación de su apellido paterno y le dicen al juez, yo quiero que tú elimines de nuestra acta bueno, queremos que elimines de nuestra acta de nacimiento el nombre de nuestro padre, el apellido, o sea, también de nuestro nombre, el apellido paterno y los abuelos paternos y todo lo que tenga que ver con nuestro padre, porque una situación de que nos abandonó, ¿no? Entonces, ahora la legislación civil pues no prevé una acción específica para este tipo de demandas, ¿no? Si exige el reconocimiento de la afiliación o el reconocimiento de hijo, pero no Denise, creo que te perdimos. Sí, sí, perdón. Pero bueno, el chiste es que una disculpa, la legislación no tenía prevista esta acción, entonces se desecha la demanda. Este tema pues pasa por amparo, llega hasta un tribunal colegiado, el que resuelve que esta demanda se tiene que admitir a pesar de que no esté prevista expresamente en la legislación civil, y esto vinculado con los derechos a la identidad y de acceso a la justicia. Entonces dice, a pesar de que la figura no esté expresamente en la legislación, en aras de asegurar la protección de estos dos derechos de las personas, tiene que darse trámite al juicio. Entonces, pues a mí estos dos temas me resultan bien relevantes en el sentido en que reflejan cómo nuestra sociedad está cambiando, ¿no? O sea, temas que antes, es más, cuando yo estudié derecho, o sea, ni siquiera se planteaban, ahora los vamos viendo y cómo la realidad va siempre antes de la legislación, ¿no? Pero de ahí lo interesante de analizar los criterios de los tribunales, porque pues los tribunales no aplican la ley de una manera mecánica, sino que es el momento en el que se contrapone la legislación escrita con la realidad y bueno, pues la verdad los jueces, los magistrados tienen siempre este reto, ¿no? De la aplicación de la ley. Sí, yo creo que es parte de cómo va evolucionando la sociedad y cómo a la par tiene que ir evolucionando el derecho. Y hay veces los casos nuevos como que le ganan a cómo está previsto en la legislación y cuáles son los caminos que se deben de seguir. Y lo bueno es que con este criterio nos damos cuenta que al menos en materia civil están abiertos a seguir abriendo vías, aun y cuando no estén expresamente previstos en la ley, con tal de garantizar este acceso a la justicia. Y ahora pasamos a la materia penal. La verdad tenemos un montón de casos muy relevantes en materia penal, así que pongan atención porque está bueno el chisme.
En este caso, yo creo que esta tesis que les voy a platicar es la más técnica que traemos. Este tema del estándar probatorio y la vinculación a proceso. Déjenme les platico un poco cómo estuvo. En este caso se trata de un imputado que ofreció pruebas en esta primera etapa en donde todavía no se había dictado el auto de vinculación a proceso. Entonces, le correspondía, o como la ley lo faculta a ofrecer este tipo de pruebas, pues las presentó, pero el juez de control no valoró las pruebas al dictar el auto de vinculación a proceso. Únicamente tomó en cuenta el acervo probatorio rendido por el Ministerio Público, es decir, como estas pruebas de cargo para que se realizara la vinculación a proceso en contra del imputado. Pero el juez de control no valoró las pruebas de descarga, por ejemplo, rendidas por el imputado. Ni siquiera hubo un mínimo pronunciamiento por parte del juez de control. Entonces, el imputado pues impugna esto, y lo que se analiza en este tribunal colegiado de circuito es si el juez debe o no debe de realizar este análisis probatorio de lo que ha rendido el imputado en esta etapa que es previo a que se dicte el auto de vinculación a proceso. Y aquí, como podemos ver, se determina que, bueno, en primera instancia, la ley le concede al imputado la facultad de ofrecer estos medios de prueba antes de que se resuelva sobre la vinculación a proceso. Entonces, partiendo de esa facultad que le da la ley, se debe de llevar a una obligación por parte del juez de control de ponderar esta información que es rendida por parte del imputado. Lo que se había argumentado es que como este sistema acusatorio, si ustedes recordarán, no se lleva por un mismo juez todo este proceso, sino que, por ejemplo, la labor del juez de control se limita desde la detención, ¿no? Y hasta el auto de vinculación a proceso. Posteriormente se pasa al tribunal de enjuiciamiento. Entonces, si bien pierde un poco la liga o el seguimiento el juez de control, sí tiene, o esto no lo releva de su obligación de ponderar las pruebas ofrecidas por el imputado en este primer momento. Y la verdad es que este tema es algo que sucede. Sí se ha dado que el juez de control pues no analiza este tipo de pruebas, y es algo que se debe de realizar en favor de los derechos del imputado, en donde no debe de argumentarse que hay un estándar probatorio reducido por estar en esta primera etapa, o en esta primera etapa del procedimiento penal, sino que debe de ser analizado por el juez. Sí, de hecho nosotros sabemos de casos en la práctica en que el mismo Ministerio Público le dice al juez, no, pues aquí no tienes que hacer un análisis profundo de las pruebas, y en este caso hasta el mismo juez de control pues argumentó este tema, decir, en esta etapa del proceso hay un estándar probatorio reducido, pero el tribunal colegiado dice definitivamente no, y se tiene que analizar todos los medios de prueba. El siguiente criterio ya tiene que ver con un delito en específico, que es el robo, ¿no?, de mercancía. Se trata de una persona que contrata a un chofer para que transporte mercancía, y bueno, en este caso lo podemos decir como el patrón, pero va siguiendo el trayecto que lleva el chofer, y de pronto advierte que el camión se sale de la ruta, y hasta un punto en el que ya no puede saber en dónde se encuentra el camión, ¿no? Entonces se analiza en qué momento se configura el delito de robo del vehículo y de la mercancía. Y aquí el tribunal concluye que en el momento en el que el chofer se desvió o abandonó la ruta que ya estaba previamente establecida y que era pues parte del acuerdo que se tenía, ahí se va a considerar que se está apoderando de los bienes, que este es el elemento del tipo penal de robo, ¿no? El apoderarse de los bienes. Entonces, en esta tesis se hace este análisis de que fue en ese momento. En este caso,
pues sí se encontró después al chofer, se encontró la mercancía, pero sí se le culpó de haber cometido el delito de robo tanto del vehículo como de la mercancía que estaba transportando. Ya me voy a seguir aquí, Mariana. Ok. Y bueno, este otro caso también es llamativo porque refiere a la compra de cocaína, ¿no? Ahí le pusimos un título: comprar cocaína es delito. Y les platico un poco los hechos del caso. Una persona fue detenida em, en flagrancia mientras estaba comprando cocaína y fue vinculado a proceso por narcomenudeo. Y la pregunta o el análisis que se hace en este caso es si hay una exclusión del delito, porque no le estaba vendiendo, le estaba comprando. Y es interesante porque aquí el tribunal colegiado analiza el tipo penal, analiza la Ley General de Salud, y en la Ley General de Salud se prevé un excluyente del delito, que es cuando una persona tenga posesión eh, de algún tipo de droga, pero siempre y cuando sea en una de las cantidades menores a las previstas en la Ley General de Salud, sea para uso propio o consumo personal, y no se compre en alguna de las zonas o lugares prohibidos por la Ley General de Salud, que están considerados como agravantes del delito, que puede ser, por ejemplo, las escuelas, puede ser cerca de una estación de policía, ¿no? Hay lugares en donde sí no se puede comprar o no se puede adquirir ni portar este tipo de drogas. Y aquí en esta tablita les quisimos poner cuáles son las cantidades máximas de consumo personal que puedes portar dependiendo del tipo de droga que sea. Y aquí, como podemos ver, para nuestro caso, referente a la cocaína, son 500 miligramos. En el caso de la tesis, refiere a que esta persona había adquirido 0.5 miligramos de cocaína, ¿no? Entonces estaba dentro, 0.2, perdón. Entonces, pues bueno, estaba dentro del el rango previsto y dentro de esta posibilidad de que fuera excluyente del delito por poseerlo, ¿no? Pero en este caso es muy interesante porque analizan otra modalidad, ¿no? Que es la compra, que es un paso previo y necesario para poder estar en posesión de esta droga. Y lo que se analiza en este caso es, bueno, a ver, sabemos que la posesión, cuando cumple estos requisitos que les acabo de platicar, bueno, se hace el excluyente del delito. Pero, ¿qué pasa con la compra? Y lo que se determina es que también debe de aplicarse este excluyente de delito, en tanto que refiere a que se trata de un consumidor o a un fármaco dependiente, que es la misma razón de por qué se excluye del delito a las personas que están en posesión de estos fármacos, ¿no? En realidad, si los están consumiendo, si son para consumo personal, pues bueno, tiene un grado de adicción que pudiera haber de por medio, y esta es la razón de por qué es un excluyente. Y aquí podemos ver que el narcótico debe de estar destinado para el estricto e inmediato consumo personal, tiene que estar limitado a estas cantidades que estamos viendo en la pantalla, y, pues bueno, puede ser en cualquiera de sus preparaciones. Entonces, esto fue lo que se resolvió, y la verdad es relevante porque es un excluyente del delito que no está previsto tal cual con este verbo rector de comprar en la Ley General de Salud, y que con este criterio podemos aplicarlo en juicio. Y ahora sí que aquí se aplica como el tema de, pues si se trata de drogas, no puedes comprar para ti y para tus amigos, ¿no? Porque entonces ahí sí ya metiste en problemas. La propia legislación en materia de salud define qué se entiende por consumo personal, que por eso Mariana quiso poner la tesis que se me hizo muy, muy atinado, porque realmente el tipo penal es contundente al decir que el adquirir, el comprar drogas o narcóticos, pues es un delito, ¿no? Entonces ahí entra en conflicto lo que está como el tipo penal y la parte de la legislación en materia de salud que reconoce
pues la libre determinación de las personas y todos estos temas que los hemos platicado con ustedes, decir, bueno, pues no está prohibido el consumo, ¿no? Cuando es consumo personal. Entonces, nos gustó muchísimo esta tesis en el sentido de que hace este análisis, pues ya muy práctico y muy real. Sí, lo otro nada más que me gustaría señalar es que es una tesis aislada, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una jurisprudencia, es de un tribunal colegiado, no es de la corte. Entonces, pues hay que tener cuidado. También, sobre todo, porque si ustedes recuerdan, y como comentó Denise en la defraudación fiscal, en materia penal rige el principio de exacta aplicación de la ley, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que nos estamos desviando o hay una mayor interpretación de lo que se establece en los tipos penales, que no es la exacta aplicación de la ley. Entonces, sí hay que tener cuidado porque puede ser que este caso vuelva a interpretarse por parte de la Suprema Corte, ¿no? Y entonces habrá que estar al pendiente de qué es lo que se resuelve, sobre todo a la luz de este principio de exacta aplicación de la ley. Y el otro caso que vemos es el de una estafa piramidal, estos esquemas, ¿no? De yo te pido dinero, bueno, te digo, invierte conmigo y te voy a dar un interés que siempre está más arriba que el de los bancos o de cualquier institución, ¿no? De ahorro. Y bueno, pues casi siempre estos esquemas piramidales terminan mal, ¿no? Porque el dinero que me presta la persona uno, este yo, y luego me llega la persona 2, entonces con el de la persona 2 yo pago los intereses de la persona uno y por eso es una pirámide, pero pues llega un punto en el que ya no tengo yo realmente la liquidez o quienes organizan estas estafas, pues nada más están pasando el dinero de una persona a otra, pero es toda una fantasía, ¿no? Entonces, aquí justo se dio esto, hubo quienes invirtieron en esta pirámide, ¿no? De inversión y perdieron su dinero. Entonces van a juicio y aquí bueno, primero más bien es todo el proceso penal, pero aquí la dificultad era cómo determinar el fraude, ¿no? Porque se trata de un delito de fraude en el que a través de engaños, pues estas personas se hicieron del dinero ajeno. Y hubo varias personas que intervinieron en el esquema, ¿no? Varias que eran las que iban eh, pidiendo el dinero, pagando los intereses, etcétera. Y el planteamiento era que no todas las personas que habían intervenido en el esquema se les había podido probar que hubieran realizado acciones encaminadas al engaño. Que recuerden que el engaño es la parte central del delito de fraude. Entonces dice, pues hubo 5 personas que intervinieron en este esquema, pero solo una fue la que engañó realmente y las otras pues eh, realizaron otras acciones. Por eso aquí les puse el análisis de si son actos cooperativos o actos ejecutivos. Porque dice, bueno, hay algunos de estas personas que sí realizaron acciones tendientes al engaño y otras no. Incluso fueron omisiones, etcétera. Y el tribunal colegiado dice, tenemos que considerar este esquema como un todo. Y si estas 5 personas participaron de manera distinta en el mismo, con eso es suficiente, con que hayan tenido algún tipo de participación, incluso pasiva, como pueden ver aquí, en la realización del fraude, todos se van a considerar culpables y se les va a atribuir el carácter de coautor. Y en la materia penal, pues es muy relevante, ¿no? Porque puede decir, uno puede ser como el autor y otro el cómplice, pero aquí dice, no, o sea, aquí no es que uno fue el autor y el otro fue el cómplice. Todos son responsables de la comisión del delito porque en conjunto se llegó a este engaño por la suma de las acciones de todos y por lo tanto todos van a ser responsables por la comisión del delito como coautores. Entonces, la verdad me gusta mucho esta tesis. Analiza como temas bien técnicos de la materia penal, pero además está bien práctico para pues, la comisión de este tipo de delitos de engaño, ¿no? Y bueno, nuestro último criterio que traemos en materia penal
refiere a un elemento de la Guardia Nacional. Les platico un poco los hechos. Se trató de un elemento de esta guardia que antes era un policía militar, ¿no? Estaba adscrito a esta policía militar, pero como ustedes saben, con la creación de la Guardia Nacional, pues jalan a muchos elementos de militares para conformarla. Y lo que sucede es que le inician un proceso penal en materia o fuero castrense, que es el fuero militar, por el delito de insubordinación, mientras esta persona se encontraba laborando en la Guardia Nacional. Y lo que se analiza aquí es, también se vuelve a analizar un poco la naturaleza de la Guardia Nacional y la naturaleza de la labor que realizan los elementos de la Guardia Nacional. Como ustedes sabrán, pues para los militares tienen su propio código de justicia militar y ahí es donde se prevé este delito de insubordinación por el que fue como, digamos, por el que le estaban siguiendo este proceso penal al elemento de la Guardia Nacional, que es este delito de insubordinación, pues es no hacerle caso o no cumplir con lo que te está solicitando tu superior, ¿no? Que solamente tiene como mayor contexto o una finalidad precisa en materia castrense, en materia militar, pero pues bueno, en materia civil podríamos pensar que no hay unas consecuencias penales por este tipo de situaciones, tal vez administrativas, pero no penales. Y lo que se determina en este caso es si el elemento de la Guardia Nacional tiene o no el carácter de militar en activo para que pueda ser sujeto a este delito militar. Y lo que se establece es que aun y cuando conserva, por así decirlo, su estatus de militar, este estatus no está en activo. Y como no está o no tiene la calidad de militar en activo, que es uno de los requisitos para que pueda aplicar el delito de insubordinación, por vía de consecuencia, no puede aplicársele este fuero militar para la guardia, para los elementos de la Guardia Nacional, sino que está regulado por la naturaleza civil de la Guardia Nacional y por tanto los elementos o los militares que estén laborando en la Guardia Nacional están sujetos a los juzgados del fuero civil por la naturaleza civil de la institución. Entonces, es relevante aquí el análisis que se hace respecto de la naturaleza de estos miembros de la Guardia Nacional, porque aun y cuando provengan de una institución militar, pues el que estén laborando en la Guardia Nacional les quita esta naturaleza militar, al menos la ponen en pausa y se convierten en civiles. Entonces es relevante, más ahora que estamos viendo, pues, que cada vez se le dan más atribuciones o opera en más lugares la Guardia Nacional, es también una salvaguarda para, tanto para los elementos de la Guardia Militar como para nosotros como ciudadanos. Y ahora sí ya nos vamos al tema laboral. Y aquí la segunda sala de la Corte emite una jurisprudencia respecto al testimonio que se rinde, una prueba que se rinde en el juicio laboral, y el patrón ofrece como una prueba el testimonio del supervisor. Y se dice, oye, ¿cuál es el valor probatorio que tiene este testimonio, no? Y concluye la segunda sala, bueno, y justamente fue una contradicción de criterios entre los tribunales colegiados, de cuál era el valor probatorio que se le iba a dar a esta prueba. Perdón, y la segunda sala dice que esta prueba pues no va a poder generar un valor probatorio en beneficio del patrón. Perdónenme, por considerar pues que hay un vínculo y una relación entre el supervisor, como pues el gerente, el director, respecto del patrón, y pues por las funciones que lleva a cabo no tiene no se encuentra en una posición de independencia o de imparcialidad por el testimonio en el que da, y se presume pues que va a favorecer al patrón en contra del trabajador. Entonces, se concluye que no se le va a dar el valor probatorio si lo que dice el supervisor es totalmente en beneficio del patrón.
Sí, aquí se dice, ¿no? Que no puede ser considerado como un testigo imparcial de hechos que afecten en forma directa a la empresa, porque bueno, pues, y ustedes saben que en materia del Código de Comercio se analiza muy bien como que toda esta parte de los supervisores y los directivos como estos cargos de confianza y que tienen que salvaguardar los intereses de la empresa. Va en esta misma línea. Y el siguiente criterio que tenemos es referente a la incapacidad permanente, ¿no? Y en este caso se trata de un trabajador que demandó al IMSS que se le reconociera que, pues bueno, había sufrido una incapacidad permanente causada por su trabajo, ¿no? Es decir, la incapacidad deviene de sus actividades que realizaba al laborar en el IMSS. Em, bueno, al laborar no sabemos dónde. Este, y lo que sucede es que aun y cuando planteó la demanda de esta forma, no ofreció las pruebas que debía de ofrecer para poder acreditar efectivamente el nexo causal entre la incapacidad que tenía y su trabajo. Entonces, aquí es relevante este criterio porque primero nos dice cuáles son las pruebas que se deben de ofrecer y que no ofreció el trabajador para probar este nexo causal, ¿no? Y como ustedes lo pueden ver aquí, era la prueba pericial de medio ambiente laboral, seguridad e higiene en el trabajo, ergonomía, entre otras necesarias, ¿no? Entonces, bueno, esas son las pruebas. Ahora va lo que se resolvió en este caso. Dice, bueno, ok, estamos de acuerdo en que el trabajador no demostró el nexo causal entre la enfermedad y su trabajo, pero aquí puede haber una actividad en favor del trabajador o una protección en favor del trabajador por parte de la Junta, ¿no? Entonces, a la hora que la Junta conozca este tipo de casos, cuando se den estos dos elementos, es decir, el primero, que se advierta indicios de que lo que está señalando el trabajador, de que los hechos que está platicando en la demanda son verdaderos. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que no haya transcurrido demasiado tiempo, es decir, solo un periodo razonable de tiempo entre la demanda y los hechos que se están narrando en ella. Que permitan al juzgador poder conocer la verdad de lo que sucedió en el trabajo. Entonces, cuando se cumplen estos dos elementos, la Junta va a poder o tiene la facultad, la obligación más bien, de allegarse de las pruebas que puedan acreditar o que le permitan llegar a esta verdad de lo que sucedió y de los hechos que narra el trabajador. Y esto yo creo que también es en favor del trabajador, ¿no? Permite una mayor protección siempre y cuando se cumplan estos dos requisitos que les comentaba. Y la verdad, estas dos tesis son del mismo tribunal colegiado en materia laboral en la Ciudad de México y en los dos casos el ponente es el magistrado Fernando Silva, que él es hijo de quien fue ministro en la Suprema Corte. Nosotros somos sus super fans, ¿no? Porque todos sus criterios, sí, todos sus criterios son en aras de una protección real al trabajador, si bien la ley pues protege a los trabajadores, pero estos temas que son bien prácticos, él aterriza como muy, muy bien la protección real del trabajador ya en el tema procesal. Y por eso nos encanta comentarlos y decírselos. Y aquí, como dice Mariana, o sea, el colegiado dice, el juez está obligado a llegarse, bueno, la Junta está obligado a llegarse de oficio de las pruebas que se requieren. Y la segunda jurisprudencia es un tema similar, porque cuando se trata de prestaciones extralegales del contrato, o sea, por ejemplo, no las prestaciones que el patrón tiene que dar por ley al trabajador, sino las que están fuera de la ley. Por ejemplo, si el patrón les da más días de vacaciones o si el patrón les paga un seguro de gastos médicos mayores. Ya la segunda sala había determinado que en este caso la carga de la prueba sí o sí la tiene el trabajador. Es él el que tiene que probar
que le daban estas prestaciones extralegales, ya sea con el contrato de trabajo, pero pueden ser que no estén establecidas en el contrato de trabajo y se haga bien difícil probarlas, ¿no? Entonces aquí el análisis que hace el magistrado Silva y el colegiado del que él forma parte, dice, bueno, sí, por regla general, la carga de la prueba para las prestaciones extralegales es del trabajador, pero si la Junta advierte que el trabajador no tiene como los elementos para poder probarlo, la Junta puede solicitar de oficio que sean otras personas quienes aporten estas pruebas y que puede ser el mismo patrón, el sindicato, si es que hay un sindicato en la empresa, o bien algún tercero. Entonces dice, aquí, pues es la excepción que confirma la regla general, ¿no? Entonces sí hay casos y sí hace esta anotación de que tendrán que analizarse el caso de manera especial y pues hasta cierto punto justificar por qué se excluye la aplicación de la regla general que fue dada por la Corte, ¿no? Y ya nos queda bien poquito, Mariana. Creo que estamos así un punto en el dilema si platicamos estas dos tesis, que es la de administrativo y mercantil, o ya nos saltamos a los dos temas que queríamos platicarles de asuntos recientes que se resolvieron. ¿Cómo Sí, ves? yo creo que hay que pasarnos a lo último, si les parece bien, y ya después si nos regalan unos minutitos y quieren, les platicamos las otras dos tesis. Pero bueno, no queríamos dejar la oportunidad de comentarles sobre esta sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde condenó a México. Como ustedes saben, hace 2 semanas que se resolvió este tema y se analizaron dos figuras que están previstas tanto en la Constitución como en la legislación mexicana, que es el arraigo y la prisión preventiva. Eh, Déjenme les platico un poco y de forma rápida los hechos de este caso. Se trata de 3 personas que fueron privadas de su libertad. Ellos estaban en la carretera de Veracruz, se les averió su automóvil y la policía pues les empezó a realizar una revisión injustificada de su auto. Eh, y posteriormente fueron privadas de su libertad. No se les informó ninguna de las razones por las que se los estaban llevando a la policía. Fueron mantenidas en arraigo debido a que se les iba a investigar por delincuencia organizada. Estuvieron 3 meses en arraigo, después estuvieron en prisión preventiva durante los 2 años y medio que duró el juicio, y finalmente cuando se resolvió este juicio se les reconoció la inocencia. Entonces, como pueden ver, hubo un atropello de pues esta libertad de las personas y hubo un uso excesivo de la figura del arraigo y de la prisión preventiva, porque pues en este caso, digamos que no había ningún tipo de elemento que pudiera conllevar a pensar que ellos estaban vinculados con la delincuencia organizada. Son personas que tienen raíces indígenas. eh, entonces podemos pensar que aquí habían varios motivos de vulnerabilidad hacia estas personas, en donde hubo pues un abuso de la autoridad y también un abuso de estas figuras. Eh, en este caso, la Corte Interamericana hace un análisis de los hechos. Es interesante porque el Estado mexicano no puso en duda muchos de los hechos que fueron planteados por los quejosos, es decir, desde el inicio dijo, bueno, sí, reconozco que son verdaderos. Entonces, en lo que se centró la Corte Interamericana fue en analizar la convencionalidad, es decir, subir la figura del arraigo y la figura de la prisión preventiva, eh, contrastarla con la Convención Americana de Derechos Humanos y ver si pasaba este estándar, ¿no? El estándar previsto por la Convención. Y lo que se determinó, si bien estos hechos sucedieron en 2006, que es importante señalar esto porque la legislación ha sido modificada en materia de arraigo y de prisión preventiva desde entonces, analizó
tanto la legislación anterior, es decir, la que estuvo vigente en ese caso, pero también señaló que muchas de las violaciones o la inconvencionalidad de estas dos figuras se mantenían incluso ahora con las reformas que ha habido en materia de prisión preventiva y de arraigo. Y lo que concluyó es que el arraigo previo al proceso penal, es decir, mientras se está haciendo esta investigación, se está integrando la carpeta de investigación para ver si se lleva ante el juez de control a la persona, es contrario a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Y también se analizó la prisión preventiva y dijo que se condenó al Estado mexicano a hacer adecuaciones en su legislación local, en tanto que la prisión preventiva debe de aplicarse analizando las circunstancias del caso. Y pues si ustedes recuerdan los hechos de este caso, pues como se trataba del delito de delincuencia organizada, es considerado un delito grave y por vía de consecuencia aplica la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ahora tenemos también la figura de la prisión preventiva justificada, que sí va más en el sentido de analizar las circunstancias de cada caso y de determinar si se aplica o no. Perdón, y esto nada más es como más golpes al tema de la prisión preventiva en México, ¿no? Como resultado de esta condena, porque no es como si quiere o no quiere, o sea, la Corte Interamericana realmente los asuntos tardan mucho, ¿no? Desde que se presentan, primero se tienen que presentar ante la Comisión Interamericana y ahí se determina si realmente se llevan a la Corte o no. El hecho que este tema haya llegado a la Corte Interamericana es porque los ojos de la justicia en la organización pues, de Estados americanos, perdónenme, que es, bueno, los países que integran a la Corte Interamericana, están puestos en nuestro país por lo que hace a la aplicación de la legislación penal, ¿no? Y vemos por parte de este gobierno como esta tendencia de aplicar más a rajatabla la prisión preventiva oficiosa, el tema de los delitos justificándolos en decir que son atentados contra la seguridad nacional, ¿no? O sea, como que vemos que se contraponen estas dos tendencias, ¿no? Una parte del gobierno federal y por otro lado, la Corte de nuestro país, ¿no? Que también declaró la inconstitucionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. Y luego viene como este segundo gran golpe de la Corte Interamericana a decir, no, México, o sea, tienes que revisar tu legislación y adecuarla. Entonces, esto no acaba aquí, esto obliga necesariamente a México por ser parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? La Convención Interamericana de Derechos Humanos lo obliga a atender esta sentencia y a adecuar la legislación. Entonces, sin duda que estamos en un momento en el que esta figura de la prisión preventiva está pues en el centro de la materia penal y los legisladores pues tendrán que entrarle sí o sí, ¿no? O sea, no es como si quieren o si no quieren. Uh-huh. Y incluso podríamos pensar, ya sé que ya nos pasamos, pero es que esto está muy bueno. Incluso podríamos pensar, bueno, habrá que analizar qué es lo que dice la Constitución, ¿no? Y si la Constitución no puede ser reinterpretada de forma que sea amigable con lo dispuesto por la Convención Americana, pues entonces estaríamos en un punto en el que tal vez se deba de modificar la Constitución, nuestra Constitución, para que sea conforme con la Convención Americana. Y pues eso es algo que al menos en nuestro país no tiene precedentes, ¿no? Y es justo por este principio pro persona en donde nosotros mismos desde la Constitución abrimos la puerta para que la interpretación aplicable sea la más favorable para la persona. Sí, un caso pues similar, yo recuerdo, es el tema de las candidaturas independientes, en donde también se condenó a México por este tema, por no prever la posibilidad de que una persona fuera candidato sin contar con un partido político, y este es como un segundo gran tema, ¿no? Y para cerrar, también les queremos comentar este asunto que resolvió la primera sala, también justo fue el 25, ¿no? De enero,
en donde se refiere al secreto bancario. Este tema del secreto bancario está regulado en la Ley de Instituciones de Crédito. Si ustedes lo quieren revisar, es el artículo 142 y dice, bueno, que las instituciones de crédito están obligadas a mantener en secreto y salvaguardar la información de los usuarios del sistema financiero, de los cuentavientes, pues, y no pueden estar revelando, ¿no?, información respecto de sus estados de cuenta, movimientos, etcétera. Pero bueno, siempre hay como este salvo, como esta excepción, y dice, bueno, hay ciertos supuestos en que ciertas autoridades podrán solicitarle a los bancos que se les entregue información de los particulares, y este 142 tiene varias fracciones y cada una de estas fracciones se refiere a una autoridad que puede solicitar la información y especifica para qué fines los puede usar esta autoridad. Perdón que haga tanto preámbulo, pero es que ha habido varios asuntos que se resuelven sobre este artículo 142, pero no se había llegado al análisis de la fracción primera, que es la que prevé la posibilidad de que la Fiscalía General de la República requiere información en este caso sabemos que es de un contribuyente porque se están investigando delitos fiscales, pero en realidad es aplicable pues a cualquier investigación en materia penal que realice la Fiscalía General de la República. Ahora, el siguiente tema es que el artículo 142 no establece como un requisito de manera expresa que previamente se requiera orden judicial previa, pero esto se ha construido en el ámbito judicial de decir, a pesar de que el artículo 142 no prevea este requisito, hay ciertos casos en el que sí la autoridad va a tener que ir previamente ante el juez, en este caso la fiscalía, para solicitar una orden judicial y requerir esta información. En este caso, justamente la primera sala hizo esta interpretación. No tenemos todavía la ejecutoria y mucho menos los precedentes, no siempre se publican precedentes, pero sí llega a esta conclusión de que se va a requerir orden judicial previa. Y en caso de que la Fiscalía obtuviese esta información de los bancos directamente, esta no podría ser utilizada como prueba en una investigación en materia penal. Entonces, aquí abajo pueden ver el comunicado de la Corte, lo pueden encontrar ahí, y además, pues estos dos asuntos los comentamos en nuestro blog de la semana pasada. Si quieren entrar a la página de PDEA Abogados, es se los voy a poner aquí, pdea.mx, ahí están todos los blogs, y bueno, también si están suscritos al boletín de IntelliJuris, pues les llega todas las semanas, ¿no? Entonces, pues no sé, Mariana, ya como a modo de cierre. Sí, pues nada más para no quedarme con este comentario en la cabeza, pues platicarles que este tema de el secreto bancario en investigaciones penales nos remonta también a la intervención de comunicaciones en materia penal y de cómo es necesario contar con la orden judicial para que la autoridad pueda acceder a estas comunicaciones. Entonces creo que lo que se resolvió en secreto bancario va de la mano de lo que se ha resuelto en la intervención de comunicaciones, así que por ahí si le quieren echar un ojo al artículo 16 de la Constitución, se los recomendamos. Muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado. La verdad es que sus comentarios nos sirven mucho. Al salir del Zoom les va a aparecer una encuesta. Igual si ahí nos quieren dejar sus comentarios también, los que hayan escuchado el podcast, pues se los vamos a agradecer. Y pues nada, nos vemos el próximo mes. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Manuel. Ya tomamos aquí tu correo y bueno, de todas formas pueden en estos medios de contacto escribirnos. Gracias, Mariana, y nos vemos el 10 de marzo en el programa del siguiente mes. Que estén bien, bye.